con todos, con todas mis mejores deseos para este nuevo año, una nueva oportunidad que nos regala Dios para poder retomar a veces aquellos sueños, aquellos proyectos, aquellas ilusiones que a veces dejamos de lado, ¿verdad? En muchas ocasiones, con el paso del tiempo, solemos olvidarnos de aquellos sueños que teníamos antes. Quizás sea un buen tiempo para retomarlos. Y entre esos sueños, obviamente, está la formación continua, la formación permanente que debemos tener todos los que queremos servir en la iglesia. Formación que no es tanto para acumular conocimientos, sino para prepararnos mejor y servir mejor a los demás. Como ya lo había adelantado Lauren, hoy vamos a tomar el capítulo 3 del Génesis, que habla de un tema, me parece a mí muy importante, que es el tema del pecado original. Vamos a dividir la charla el día de hoy en tres momentos. Un primer momento para ver cuál es la realidad que tenemos o lo que entendemos por el pecado original. Luego leeremos, estudiaremos el texto. Les voy a invitar a tener su Biblia abierta en el libro del Génesis, capítulo 3. Aunque lo vamos a ver en la pantalla dividido por secciones, es bueno que usted lo vaya también leyendo en su Biblia, tomando notas. Y al final haremos como alguna actualización pastoral, porque pues no solamente vale la pena saber qué es pecado original, sino cómo enfrentarlo hoy en el día a día de nuestra vida. Esa será un poquito la forma como vamos a organizar el tema del día de hoy. Entonces lo hemos titulado El pecado original es un original pecado. ¿Sí? Muchas cosas se han dicho respecto a lo que es el pecado original. Algunos lo han leído siempre, bueno, constantemente lo leen solamente desde la dimensión moral, ¿no es cierto? Desde las afectaciones, desde aquello que Pablo llama propiamente transgresiones, es decir, desde los errores que cometemos como seres humanos. Otros leen el pecado original más desde una perspectiva teológica del descubrimiento de la debilidad humana. Bueno, ¿cuál de aquellas puede ser la mejor perspectiva? Es lo que vamos a tratar de reflexionar el día de hoy. Primero, entonces, vamos a empezar con nuestra realidad, lo que estamos viviendo el día de hoy. El ser humano, todos los seres humanos, advertimos que existe un mal que viene desde nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Eh, Pablo, el gran apóstol Pablo, solía decir que le resultaba difícil entenderse a sí mismo, ¿no? Porque él decía, yo soy consciente de las cosas malas que no debo hacer y es lo que termino haciendo. Y también soy consciente de lo que no debe, de lo que debería hacer y es lo que no hago. Es decir, todos vivimos de esa experiencia que nos lleva al límite como criaturas. ¿Mm? A veces cometemos errores que no quisiéramos hacerlo, luego nos arrepentimos, nos disculpamos, prometemos no volver a hacer y a veces volvemos a chocar con que lo hemos hecho una vez más. Y muchas veces vamos a confesarnos conscientes del error cometido. Algunos incluso hemos llegado a veces hasta perder ya la esperanza y decir, ya para qué me confieso si lo hago una y otra vez, ¿no? También podemos encontrarnos con algún pastor que en el sacramento de la confesión pierde hasta la paciencia, pero siempre hacen lo mismo, ¿no? Y pensamos que no hay solución. Todos los seres humanos queremos vivir con bienestar, ¿sí? Todos queremos siempre el bien. Eso es una tendencia natural del ser humano. Nadie desea el mal. Todos queremos el bien. Ahora, desde la lógica del mundo, ¿sí? Querer el bien o el bienestar siempre choca con esa cosa que se llama el egoísmo. El egoísmo de buscar primero el bienestar personal, ¿no? Lo contrario sería buscar el bien común, el bien de los demás, que muchas veces puede implicar sacrificarse uno mismo. Pero eso, por cuestiones psicológicas, más aún, por el influjo social que tenemos, no es algo que hoy esté de moda, o entre comillas. Hoy todos queremos primero nuestro bienestar. Yo escuché alguna vez un dicho popular que me pareció muy fuerte, pero que quizás lo resume, ¿no? Que coma mi muela aunque se muera mi abuela.
Si yo comí, el mundo ha comido. Desde esa lógica entonces de buscar siempre el bienestar personal, lo que me alegra, lo que me satisface a mí, pues cualquier atentado a ese bienestar es considerado un mal, ¿no es cierto? Entonces hemos llegado a considerar eso como la raíz de un pecado. Y ese pecado se lo suele dividir hoy en dos momentos, ¿no? Primero como un mal físico y otro como un mal moral. ¿Cuál es el mal físico? El mal físico es aquel sobre el cual nosotros no tenemos control. Males físicos, por ejemplo, pues ahora esta mañana hubo un fuerte temblor en Guayaquil. Vaya a ser que se caiga una casa y alguien se muere. Mal físico el que estamos viviendo con mucho dolor hoy en nuestro país, con eventos de violencia donde otras personas toman la decisión de quitarle las propiedades a uno, asesinarlo, golpearlo. Esos son males físicos, males que no tenemos control nosotros sobre ellos y que muchas veces nos pueden convertir en víctimas. El mal moral, por su parte, es de libre elección, dirían los teólogos, es de libre albedrío, es decir, cada uno escoge si los quiere vivir o no. Males, ¿cuáles son males morales? Por ejemplo, sentir envidia, ¿sí? Entonces yo puedo sentir envidia y creo que todos alguna vez hemos sentido envidia, hemos sentido iras, hemos sentido enojo, nos hemos sentido molestos, resentidos. ¿Mm? Y eso es simplemente una sensación que tenemos, pero libremente cada uno de nosotros tomamos la decisión si queremos dar rienda suelta a esa pasión o no. Entonces yo puedo decir ahora mismo estoy molesto, estoy enojado, sí, no me aguanto nada, pero tengo la libre decisión de vivir mi pasión, mi afecto sin hacer daño o yo libremente decido explotar y desquitarme con un niño, con una esposa, con un hijo, con un compañero, con un hermano. Esa es mi libertad. Y como allí hay una libre decisión de hacerlo, propiamente eso es lo que hoy consideramos nosotros un pecado. Lo resumimos de otras palabras si lo quiere escribir. ¿Qué es propiamente un pecado? La libre decisión de dar rienda suelta a nuestras acciones, volviendo víctimas a los demás. Se lo voy a repetir, porque creo que es bueno desde ahora ya dejarlo claro, ¿no? ¿Qué es propiamente un pecado? La libre decisión de actuar, de dar rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones, volviendo a los demás víctimas. ¿Sí? Esto vamos a volver una y otra vez a repetirlo el día de hoy, porque esto es propiamente el pecado original. ¿Sí? Es decir, de alguna manera tenemos que desmontar la idea que el pecado original es per se. Voy a decir una frase que no es que sea errónea, pero no es completa, ¿no? A nosotros en el catecismo muchas veces nos han enseñado que el pecado original es desobedecer a Dios, lo cual es verdad, pero es incompleto. Es como que yo les diga a ustedes, lo que vamos a hacer hoy es viajar. Y eso es una verdad. Pero si yo no les digo a dónde y para qué, pues no les he dicho nada. Entonces, decir que se desobedece a Dios, pero desobedecerlo cómo y por qué es lo que hay que aclarar. Por eso voy a volver a repetirlo, ya que lo vamos a completar. Si quieren, el pecado original es desobedecer a Dios y libremente dar rienda suelta a nuestros deseos, haciendo que eso afecte a los demás, haciendo que eso afecte a los demás, ¿sí? No sé, no los estoy viendo ahora físicamente, a veces mirando el rostro uno se da cuenta ya lo captaron o debo seguir aclarándolo. Pero como ustedes están en grupos numerosos y a veces la cámara no me deja verlo a todos, bueno, voy a poner un ejemplo adelantado para que quede hasta un poquito más claro, ¿ya? Es, por ejemplo, eh, yo tengo hambre, ¿de acuerdo? Tengo hambre. Ese es un deseo, eso es una pasión, hambre. Y llego a la casa y pregunto si hay comida. Y me dicen, en la cocina está la comida. Voy a la cocina y me encuentro que hay una olla con una buena porción de arroz y hay dos presitas de pollo, un sequito de pollo. Entonces pregunto, ¿ya comieron todos? Y me dicen, no, faltas tú y falta tu hermano.
Y yo digo, ah, bueno, qué pena mi hermano que no haya llegado, pero es que yo tengo hambre. Y cojo todo el arroz y las dos presitas del pollo y me la como y quedo satisfecho. He desobedecido a Dios que dice que hay que compartir el alimento con el otro que tiene hambre también. Lo hice libremente y lo hice para satisfacer mi necesidad, volviendo víctima a otro. ¿Sí? Ahora, es distinto si yo pregunto, ¿ya comieron todos? Y el padre Milton dice, sí, ya comieron todos, ya, y todos estamos satisfechos, y quedaron las dos presas. Pues entonces me las como. No hay ningún problema, porque no estoy afectando al otro. ¿Sí está claro eso? Porque miren, en las conclusiones, creo que allí tenemos el plus. Yo lo digo esto a veces hasta para los hermanos sacerdotes a la hora de preparar para las confesiones, ¿no? Para mí, este es el criterio básico para ese paso del sacramento de la confesión que se llama dolor del pecado. El dolor del pecado propiamente no es que me duele lo que he hecho. Siempre me va a doler. El verdadero dolor del pecado es cuando tomo conciencia que de mis acciones hay víctimas. Hay gente que ha salido herida, gente que ha salido sufrida, gente que ha sido víctima de mis pasiones, de mis malas decisiones. Y eso me duele. Yo digo que cuando uno toma conciencia de eso, es que hasta la penitencia no haría falta que nos la dé el ministro ordenado, porque ya yo sé que tendría que ir a buscar a ese hermano, a ese compañero, a ese hijo, a ese papá, a quien he ofendido y pedirle perdón, pues, y tratar de restituir en la medida de los posibles las relaciones originales. Eso sería propiamente. Bueno, este es un poquito como pudiéramos hablar muchísimo más, ¿no? Pero concluyamos esta parte con lo que nos dice San Basilio, que me parece un texto bastante sugestivo para esto, ¿no? Dice San Basilio, no vayas a suponer que Dios es la causa de la existencia del mal, ni a imaginarte que el mal tiene subsistencia propia. La perversidad subsiste como si fuera algo vivo, porque el mal es la privación del bien. ¿Sí? Porque es que aquí tenemos otro problema. No sé si ustedes seguro han escuchado a muchas personas que quieren cuestionar nuestra fe, quieren cuestionar incluso la existencia de Dios diciendo, si Dios es tan poderoso como dice, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite el pecado? ¿Por qué permite que mueran niños? ¿Por qué permite que haya ancianos en las calles? Es que Dios no lo permite. Dios no lo ha creado así. Dios creó un hogar para cada niño porque hay un hombre y una mujer que lo hicieron. Que haya un niño en la calle, que una persona sea víctima de la delincuencia, eso es fruto de la libertad humana. Eso no viene de Dios. La perversidad no viene de Dios. Finalmente, ¿qué es la maldad? Y a mí me encanta esto que dice San Basilio, ¿no? Finalmente, la maldad es la privación del bien. Entonces, ¿cómo se supera la maldad? Llenándonos de bondad. Usted es libre, cada uno, los de la parroquia de San José de Tambo, los de la parroquia de San Vicente, los del santuario diocesano, las personas como Gonzalo, la hospedería campesina, todos, cada uno de los presentes es libre de escoger de qué va a llenar su corazón. ¿Usted lo llena de bondad o lo llena de maldad? Sepa que mientras más apueste usted por la bondad, más cerca va a estar de la santidad. Lo que los grandes santos de la iglesia descubrieron, que a veces nosotros no descubrimos, es que la vida no se reduce a luchar contra la maldad. La vida se reduce a apostar por la bondad. Por eso los grandes santos lo que hicieron fue dedicarse a servir, a amar, como diría Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Y no tenían tiempo para pensar en cosas malas. Nosotros que a veces nos pasamos la vida tratando de ser santos, evitando el pecado, sin darnos cuenta nos puede pasar lo que a Pablo, ¿no? Que mientras más queremos alejarnos del pecado, más caemos en él. Bueno, con esto terminamos esta primera parte que solo era como para ubicarnos un poquito y vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios. Lo que nos dice hoy con respecto al texto de el Génesis 3. Antes de leer el texto por parte,
quiero recordarle algunas cosas que ustedes vieron con Katy en resumidas cuentas, solamente para que a la hora de leer el texto no nos confundamos, ¿no? Espero que lo recuerden. Katy en su ponencia la vez anterior les explicaba que esa sección que es de Génesis capítulos 1 hasta el 11 son mitos, ¿no es cierto? Es decir, un género literario. Yo voy a agregar una información que quiero que lo recuerden siempre, siempre, ¿no? Hay un error que cometemos mucho de creer que mito es sinónimo de mentira. Entonces, cuando dicen, que es un mito, entonces es una mentira. No, el mito no es una mentira. El mito es un género literario que busca básicamente dar una respuesta contundente a los grandes problemas que todos tenemos, ¿no? Es decir, el mito propiamente busca transmitir y reflexionar juntos un mensaje con relación a una realidad humana que nos cuestiona. En este caso concreto, la pregunta que se hicieron en su momento el pueblo judío es, ¿por qué el ser humano peca? ¿Por qué el ser humano busca hacerse daño personalmente y al otro? Y para tratar de dar una respuesta, busca crear un mito que básicamente se caracteriza por tener un lenguaje simbólico. Y esto lo dijo, por eso lo he puesto ahí en negrilla, porque esto lo dijo Katy, un lenguaje simbólico que no debe tomarse literalmente. Es decir, no vamos a creer que las serpientes hablaban, ¿sí? No vamos a creer que eh, la desnudez física es realmente un problema. No vamos a creer aquí que realmente el mundo se hizo en 7 días, contando con 24 horas cada día. Esos son símbolos, símbolos. Los símbolos hay que interpretarlo. Cuando yo regalo una rosa a una persona, estoy usando un símbolo del amor. La rosa propiamente no es el amor, es un símbolo. Es un símbolo que hay que interpretarlo diciendo, a ver, ahora que me han regalado una rosa, ¿cuál es el comportamiento de esta persona? ¿Realmente día a día muestra el amor? ¿Sí? ¿A qué se compromete? ¿Qué hay detrás de la rosa? Eso es propiamente lo que hay que hacer con un mito, mirar atrás del símbolo, ¿ya? Les recuerdo también, porque estos ya lo habían visto, que Katy les hablaba como de algunas formas que a lo largo de la historia se han utilizado para interpretar los textos del Génesis. Ahí, si ustedes tienen en su cuaderno, deberían revisar, de haber tomado nota, ¿no? Ella hablaba, por ejemplo, del error de la lectura literal. La lectura literalista es aquella que dice que si el texto bíblico dice que el mundo se creó en 7 días, fue en 7 días y punto. Y como el texto no habla de dinosaurios, los dinosaurios no existen, punto. Eso es lectura literal. También les había dicho que no se debe hacer una lectura científica, ¿no? Hay personas que intentan leer ese texto como si fuese ciencia para demostrar los orígenes reales y científicos del mundo. También se nos advertía de que no hay que hacer una lectura del Génesis como un libro histórico, que cuenta la historia tal cual ha ocurrido. No. La propuesta que Katy, el Centro Bíblico y muchos biblistas proponen hoy para leer estos textos es desde la vida, desde la vida. Y nos decía Katy que cuando entramos por la puerta de la vida, todos los textos responden a las preguntas vitales que nos hacemos. En este caso, la pregunta vital que nos estábamos haciendo es, ¿por qué los seres humanos pecamos? ¿Sí? Y eso nos lleva a respondernos que el ser humano peca porque muchas veces libremente se olvida de que el que está a su lado es un hermano, no una víctima. El que está al lado está a mi lado para juntos formar una sola carne, no para que sea el escalón que yo piso para seguir subiendo aunque vaya destruyendo a los demás. Estamos volviendo a lo mismo que hemos dicho al inicio. Dicho esto, por favor, abran sus Biblias. Quienes todavía no la han abierto, busquen por favor el capítulo 3 del libro del Génesis. Y vamos a leer no todo el texto para no hacerlo largo, pero vamos a recorrer más o menos entre los versículos 1 y 21. Yo en el texto que voy a poner en la pantalla me voy a saltar uno que otro versículo
no porque no sea importante, sino en aras de hacer más dinámico el tema, ¿sí? Entonces, ¿ya tienen su Biblia abierta, por favor? Hemos dicho Génesis capítulo 1, versículo del 1, perdón, Génesis capítulo 3, versículo del 1 hasta el 21. Y vamos a estudiarlo en cuatro momentos, ¿sí? Lo vamos a dividir como en partecitas. Leemos cada una y la vamos a reflexionar. La primera parte propiamente es la tentación que se sufre. Leo el texto bíblico. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que Yahvé había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios ha dicho no comas de ningún árbol del jardín? La mujer respondió, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo, no es cierto que morirán. Dios sabe bien que el día en que coman de él se le abrirán los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó el fruto y lo comió, y le dio a su marido, quien también lo comió. Entonces se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. ¿Sí? Esta sería la primera parte, la tentación. Veamos algunas reflexiones que hay aquí. Lo primero que por lo menos a mí me llama la atención es que todo el protagonismo lo tiene la mujer. La mujer es tentada y uno se pregunta, ¿por qué es la mujer la tentada? Eso ha llevado incluso a una cierta actitud un tanto, digamos, misógina, contraria a la mujer, de decir que el pecado original fue causa de la mujer. Bueno, ya vamos a ver si fue causa de la mujer, ¿eh? Lo cierto es que si ustedes regresan un poquito en su memoria a lo que ya vimos en la sesión anterior, en la formación anterior, cuando Dios crea, crea primero al hombre, al varón, a Adán. Y Adán, estando solo, aún no existe la mujer, repito, solamente existe Adán, es él exclusivamente quien recibe el proyecto de Dios. ¿Cuál era el proyecto de Dios? Crecer, reproducirse y llenar la tierra. ¿Sí? Ese es hasta hoy el proyecto de todos nosotros los seres humanos. Crecer, reproducirnos, trabajar. ¿De acuerdo? Ahora, el hombre cuando intenta hacer ese proyecto descubre que no tiene una pareja dentro de todos los animales creados para que le ayude en su proyecto. Ni con la vaca, ni con el burro, ni con la paloma, ni con ningún animal, el ser humano varón podía procrearse. Por eso el texto bíblico, lo vieron ustedes la vez pasada, decía que Dios reacciona y dice, no es conveniente que el hombre esté solo, hagámosle un ser semejante. Entonces, recién entonces fue creada la mujer, fue creada la mujer. Esto es importante tenerlo porque pudiéramos decir que ahora que estamos hablando de la tentación, la serpiente se dirige a ella porque podemos suponer que ella no está enterada del proyecto de Dios. ¿Sí? Ella no sabe que Dios ha dado un proyecto, un itinerario, una misión que es crezcan como seres humanos, luego reproduzcanse y trabajen la tierra para dar el fruto. No lo sabe. Quizás por eso la serpiente la tenta a ella y en esta primera parte la mujer es la única protagonista, ¿no? La serpiente se acerca y como toda tentadora, lo primero que hace es tentarnos a creer que no somos capaces, ¿sí? Alguno de ustedes quizás recordará cuando era joven y quería que una chica le dé un beso, a veces la tentación le decía, es que tú no eres valiente para darme un beso, a que no te atreves. ¿Sí? O cuando se iban a fugar del colegio, nos vamos, o es que le tienes miedo a tu mamá.
O cuántas veces a nosotros, personas adultas, los amigos que quieren invitarlo a beber, dice, o es que tu mujer te manda y no te deja salir. Siempre andamos provocando al otro para que el otro reaccione con honor, con orgullo y diga, a mí nadie me manda, yo decido. Porque la serpiente le dice, cierto que Dios te ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Y la mujer dice, que yo sepa, podemos comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Cuál es la ciencia del bien y el mal? La capacidad de poder distinguir lo bueno y lo malo. Algo que todos los presentes tenemos, todos somos capaces de distinguir lo bueno y lo malo. ¿Por qué Dios no quería que comamos del árbol del bien y el mal? Es decir, que podamos diferenciar entre lo bueno y lo malo. No es que Dios no quiere. Lo que pasa es que no hemos dado el primer paso. Y el primer paso es crecer. ¿Sí? Ustedes que están aquí presentes, catequistas de todas las parroquias, ustedes ya son adultos. Ustedes son capaces no solo de distinguir lo bueno y lo malo, sino de prever las consecuencias. Si usted escoge algo malo, usted sabe que se puede quemar. Y si usted lo hace, asuma las consecuencias. Si en el grupo hay un niño, yo estoy viendo aquí en la parroquia de Salinas, una niña con un globito que está jugando, a ella no podemos, ella primero no logra distinguir plenamente lo bueno y lo malo. Y aún haciéndolo, no tiene la libertad de poder prever, ¿sí? Anticipar las consecuencias. Por eso esta niña primero debe crecer. O sea, Dios lo que le está diciendo a la pareja humana y nos dice a nosotros, primero crezcan, maduren, llénense del Espíritu Santo, diríamos en términos cristianos, llénense del Espíritu Santo antes de usar la libertad, antes de usar la libertad. La serpiente continúa y se le dice, no, eso es mentira, no se van a morir. Y es verdad, porque nadie se va a morir por usar su libertad, salvo que sea un evento así terrible, ¿no? Pero nadie se va a morir. No, 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 no se van a morir ustedes, más bien se les van a abrir los ojos, dice. Y entonces van a ser como dioses, lo que tampoco es malo. Recuérdense que ya Jesús nos invita, sean santos como el Padre Dios es santo. Es decir, de hecho, el mismo texto del Génesis nos dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema radica en querer ser pequeños dioses que usan mal la libertad. O lo digo de otra manera, mientras Yahvé Dios, al crear el mundo, usa su libertad para hacer el bien, para dar vida, para dar bienestar, si nosotros no hemos crecido nunca y somos niños en la fe, probablemente usemos la libertad para que los demás nos obedezcan, se sometan, se humillen y dar rienda suelta a nuestro egoísmo. ¿Sí? Entonces, el problema no es el problema cuando Jesús nos dice sean santos como Dios nos está pidiendo que actuemos con el mismo sentimiento que tuvo el Padre Dios, que es crear, dar vida, santificar, acompañar a los demás. Eso es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios. ¿Bien? Y bueno, pues sí que vamos a conocer lo bueno y lo justo. Sí, bueno, dice el texto que a la mujer le gustó la idea y comió del fruto. Y de paso le dio al hombre que comió. A mí me llama la atención, el hombre no habla, no dice nada, está calladito. A mí cuando leo el texto me da hasta coraje, me da ganas de decirle a Adán, dile a esa mujer que a ti ya te dijeron que antes de comer de ese fruto hay que crecer. Pero Adán se calla y humildemente o con interés, porque a lo mejor sí quería, también come del fruto. Y hay una partecita que está al final que me llama la atención. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Tienen su Biblia abierta? Regrese una página atrás y vea el final del capítulo 2 del Génesis. El final del capítulo 2 del Génesis terminará diciendo, el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. El hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y ahora la tentación termina diciendo que se le abrieron los ojos y se vieron que estaban desnudos.
y les dio tanta vergüenza que se hicieron hojitas para cubrirse. ¿Qué significa esto? Porque aquí está la clave del texto. La desnudez. Téngalo presente. Esta es la clave del texto, la desnudez. ¿Sí? Estar desnudos, ¿qué es? Es el uso de la libertad humana. Volvemos al ejemplo que pusimos hace un rato con la niña que estaba por ahí caminando. Esa niña tiene todavía su corazón tan limpio que ella puede ir a una piscina, ir a la playa y jugar con otros niños en calzoncitos y ella no tiene ninguna malicia. La mayoría de nosotros adultos hemos desarrollado tanta malicia que ya no lo haríamos. Los niños tienen la capacidad de jugar con una inocencia que no son capaces de prever o de intuir peligros. Nosotros los adultos tenemos tanta malicia que probablemente sí vemos muchos eh, peligros latentes y aún así lo hacemos. ¿Sí? Hasta aquí un poco la tentación. Lo resumimos, la serpiente agarra a la persona más ingenua, a la más pequeña, en este caso la mujer, que no está enterada del proyecto de Dios. Le toca el ego diciéndole, tú no eres capaz de hacer nada, y la mujer, yo sí soy capaz y lo voy a hacer para que veas que soy capaz, y la hace comer del fruto y descubre malicias que todavía no debería estar preparado. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro. Después el texto continúa con propiamente para mí lo que es el pecado. Oiga, quizás a alguno de ustedes le llame la atención, porque durante mucho tiempo en la catequesis le dijeron que comer de ese fruto fue un pecado. Y ahora José viene a decirnos que ese no fue el pecado. No, eso fue solo tentación. El uso de la libertad, perdóneme la expresión un poco grosera que voy a usar, hacer uso de la libertad humana no es propiamente un pecado, es a veces simplemente estupidez humana. A veces hacemos cosas libremente que nos traen malas consecuencias, pero si aprendemos la lección, uno puede decir bendito error, ¿verdad? Para mí, ahora recién vendrá el verdadero pecado original. Leamos el texto. Oyeron después la voz de Yahvé que paseaba por el jardín a la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé no los viera. Yahvé llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Aquí viene el verdadero problema. Lo primero que vamos a ver algunas cosas como reflexiones, ¿no? Lo primero que llama la atención es, si en la tentación, miren un poquito arriba en la pantalla, en la tentación dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos, ¿por qué Adán insiste en que está desnudo? ¿Me explico? Eso es lo que hoy llamaríamos nosotros en la moral los cargos de conciencia. Porque a veces por más que nos maquillemos, por más que tapemos, por más que hagamos las cosas en la oscuridad, ocultas y creamos que nadie nos ha visto, siempre hay una conciencia que nos está tocando. A mí sí me preocupa que en algún determinado momento hagamos cosas malas y no nos sintamos mal, porque ya quiere decir que nos hemos vuelto el corazón de callos, pues ya de piedra, que ya ni siquiera sentimos dolor por lo que hemos hecho. Es lo primero que me llama la atención. Lo segundo que me llama la atención es que dice que la voz de Yahvé se paseó en el jardín en las horas de la tarde, lo que nos hace creer o por lo menos intuir que han pasado algunas horas desde que la tentación se había ocurrido y habían comido del fruto del árbol del bien y el mal. ¿Y esto qué significa? Que Dios no se dio ni por enterado del uso de la libertad del ser humano, porque Dios no nos está controlando 24 horas al día con una lupa a ver qué hacemos. Dios nos creó, nos hizo inteligentes,
nos hizo de carácter y cada uno tiene que velar por su vida. No es un buen papá o una buena mamá el que está 24 horas atrás del hijo vigilándolo. A los hijos se les da valores y luego se los deja libre para que ellos puedan crecer, actuar, tomar decisiones. Eso es ser buen papá. Y Dios es un buen papá, una buena mamá que no nos está vigilando. Por eso, a la tarde, horas después, Él baja al paraíso, pues porque quiere conversar, no se ha enterado todavía de lo que han hecho. Es Adán el que le hace saber que algo malo han hecho, porque es Adán el que dice, es que escuché tu voz y me dio un poco de vergüenza porque estoy desnudo. Y Dios se sorprende. Adán, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Cómo sabes que estás desnudo? Y ahora viene el pecado original. Recién ahora vamos a enfrentarnos al verdadero pecado original. El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado, ella me dio de comer. Fíjense que al inicio Adán ha comido callado. Nadie lo obligó. La mujer le compartió y él decidió. La respuesta correcta hubiera sido, es que sí, acepté comer del árbol y ya, ya. Pero no, Adán con miedo le echa la culpa a la mujer. Esta mujer que me diste de compañera, ella me dio de comer. Casi, casi quiere convencer a Dios que a él le abrieron la boca a la fuerza y lo obligaron a comer. Tampoco la mujer se salva, porque la mujer no teniendo a quien echarle la culpa, pues culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y he comido. La serpiente te engañó, no, la serpiente te presentó lo que ella quería, fuiste tú la que decidió. Miren, hermanos y hermanas, el verdadero pecado original desde siempre es no aceptar la responsabilidad de nuestros actos libremente acogidos y echarle la culpa a los demás. Y siempre le estamos echando la culpa a los demás. Y un esposo engaña a su esposa y le echa la culpa a su esposa. Es que tú ya no me atiendes, ya te has vuelto vieja, ya no me sirves. Y la gente no va a la iglesia y le quiere echar la culpa a los religiosos, sacerdotes y religiosas, diciéndole, es que el padre es aburrido y por eso ya no voy a misa. Y las cosas andan mal en el país y le echamos solamente la culpa a los gobiernos. Y nuestros hijos están mal en el colegio y en vez de llamarle la atención que estudien más, le echamos la culpa a los profesores. Siempre estamos culpando a los demás. Siempre los demás son los responsables. Y el pecado, desde siempre, es no asumir las consecuencias de nuestros actos. ¿Recuerdan la definición que dije al inicio? La voy a volver a repetir. Propiamente el pecado original es satisfacer nuestros deseos libremente utilizando a los demás como víctimas. Y cuando llegan las consecuencias, en vez de reconocer nuestra responsabilidad, culpar y revictimizar otra vez a los otros. Es que es culpa del otro. ¿Sí? Abusan de una muchacha en una fiesta y no falta el que culpa a la muchacha. ¿Para qué va pues a esas reuniones? Si estuviera en su casa nada pasaría. Y creemos que la persona es la víctima. ¿Me explico? ¿Sí? Este es verdaderamente el pecado. Aunque suene cansón, voy a volver a decirlo. El verdadero pecado es usar libremente mi capacidad de tomar decisiones para satisfacer mis necesidades y después echarle la culpa a los demás, volver víctimas al resto. El resto es culpable. Yo cuántas veces he visto estudiantes míos en la universidad borrachos y cuando uno lo reclama, ¿por qué andas borracho? Le echan la culpa al papá. Es que mi papá me dejó, es que mi mamá no me atiende, es que me siento mal porque a mí nadie me escucha. Cuando lo más sensato debería ser decir, soy borracho porque me gusta el trago, punto, ya. Y si quieren, ayúdenme. Pero no, es más fácil buscar culpables. Es que los amigos me dieron, ¿sí? Es que ya no voy a la iglesia, a la catequesis, porque es que hay una catequista que habla mal de mí. Siempre buscando culpar a los demás. Luego viene la consecuencia. Aquí otro elemento del texto del capítulo 3 que habrá que de alguna manera corregir en nuestra catequesis, ¿no?
Vea, de una vez por todos, catequistas, laicos comprometidos, quitemos de nuestra enseñanza la idea de que Dios castiga, porque la máxima revelación de Dios, que es el Señor Jesucristo, nos deja claro que Dios no castiga. Dios es un Dios de amor, Señor de la vida, Padre bondadoso y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, capaz de alegrarse cuando un hijo pecador vuelve arrepentido y está tan feliz de que los hijos pecadores vuelvan a casa que organiza fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha tomado la decisión de vivir. Y a veces nosotros seguimos hablando de que Dios castiga y tomamos este texto del Génesis 3 para decir que Dios castiga. No, aquí hay una consecuencia. Leamos el texto y lo reflexionamos. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra. Pues de ella fuiste sacado, sepas que eres polvo y al polvo volverás. Y pensamos que eso es un castigo. No, eso es la consecuencia del pecado. Si yo me dedico a beber y medio borracho cojo un carro, un vehículo, y empiezo a conducir a 100 kilómetros, 120 kilómetros por hora, y tengo un accidente que me deja paralítico, sería una soberana tontería decir que Dios me ha castigado. No, esa fue la consecuencia de mis actos. ¿Estamos de acuerdo en eso? La consecuencia no es Dios el que está tomando la decisión. Esto es lo que ellos se han buscado. Expliquémoslo brevemente. Recuerdan que hace un momento les dije que en el capítulo 2 se le había dicho al hombre que la misión que Dios ha puesto al ser humano es crecer, reproducirse y trabajar la tierra. Estamos, crecer, reproducirse, trabajar la tierra. El hombre y la mujer no crecen, hacen uso de su libertad sin haber crecido. Comen del fruto del bien y el mal sin haber crecido. ¿Cómo sabemos que no han crecido? Porque no quieren asumir las consecuencias. Por eso el hombre quiere lavarse las manos diciendo, fue la mujer la que me engañó. La mujer se lava las manos diciendo, fue la serpiente la que me engañó. ¿Ve? Son un par de niños y ahora deberán asumir las consecuencias. Dado que no han crecido, que era el primer paso, Dios intenta en este mito del pecado original, Dios intenta un curso intensivo para ver si crecen, para ver si maduran, para ver si corrigen el error. Después de crecer, ¿cuál era el siguiente paso? Tener hijos. Entonces, por eso primero se dirige a la mujer. Vas a tener hijos y ojalá que a través de tus hijos madures. Pero es muy distinto tener un hijo cuando una mujer es adulta, madura, libremente quiere tener a su hijito, a quedar embarazada como fruto de la inmadurez, de la irresponsabilidad, del no control. Esos partos suelen ser dolorosos, no tanto por el hijo, sino porque se ha truncado la vida, porque ves, hay muchas chicas, sobre todo jóvenes, que luego no pueden continuar sus estudios. Tristemente, algunas deben tener sus hijos sin tener al papá, porque el papá se lava las manos y sale corriendo, porque a partir de ahora deberán crear un hijo solos, porque a veces deben salir de sus casas. Tantas consecuencias por a veces tomar una decisión inmadura, movida simplemente por la pasión. ¿Ya? Y eso no es castigo de Dios, eso es consecuencia. El tercer paso era trabajar, llenar la tierra, ¿no es cierto? Y eso le va a corresponder al varón. Por eso Dios le dirá, ahora te vas a dedicar a trabajar. Y ojalá que a través del trabajo, ojalá que a través de tus labores diarias, madures, crezcas. Pero voy a decir algo un poquito feo, pero tengo que decirlo. No es lo mismo
trabajar en algo que a uno le gusta, que uno se ha preparado, que uno ha aprendido, porque es bonito, por ejemplo, el que le gusta la mecánica, ganarse el pan de cada día arreglando un carro, porque a él le gusta. No es lo mismo el que estudió para ser abogado y le encanta ser abogado y ganarse el pan, eso es bonito. Pero qué triste es cuando uno, por no tomar buenas decisiones, por dejarse llevar por sus pasiones, termina teniendo que trabajar en lo que salga, porque formó un hogar sin estar preparado y ahora le toca mantener una familia. Y entonces, pues si ahora le toca trabajar en esto, lo hace. Y muchas veces podemos hacerlo con cierta molestia, con cierta antipatía. Es feo, ¿sí? Facundo Cabral, un cantautor, decía que hay que amar aquello en lo que uno trabaja, porque si uno trabaja y no ama su trabajo, aunque lo haga todo el día, sigue siendo desocupado. Amar el trabajo, amar, ponerle pasión. Cuando uno es inmaduro, no lo tiene. ¿De acuerdo? Y ahí no termina el texto. Todavía nos queda una partecita que yo la he llamado la intervención de Dios. Porque fíjense, esto quizás es para mí lo más hermoso de todo el texto. Todo es bonito, pero esto es lo más hermoso. Leo directamente. Enseguida Yahvé hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y los vistió. Vea qué hermoso. El hombre y la mujer que se habían puesto como taparrabo unas hojas de higuera y que aún así se sentían desnudos después de su pecado, encuentran que Dios dice, esto no es lo último, hijos míos. Yo soy su papá y yo los amo tanto que les voy a quitar esas hojas de higuera que no sirven y les voy a dar vestidos de piel, porque Dios no quiere que andemos desnudos, porque Dios no quiere que andemos en la vida mirándonos unos a otros con desconfianza, con malicia, con deseo de maldad. Dios no quiere que las mujeres vayan por el mundo teniendo miedo a varones abusivos que a veces atropellan los derechos. Dios no quiere que los niños tengan miedo de adultos que le hagan daño. Dios quiere que nos miremos como hermanos y hermanas. Bonito, bonito. Les invito a algo porque pudiéramos hablar mucho más de este texto. Hay muchas cosas que me quedan pendientes, pero como el tiempo se va y tenemos que ir a las conclusiones, les invito, por favor, regresen a casa. Esta presentación se las van a hacer llegar. Vuelva a leer. No leer de corrido, léalo así como está, por partecitas, reflexione, llévelo a su vida, póngase cada uno en el papel de Adán, en el papel de Eva. Yo, Adán, ¿cuántas veces he cometido errores y le he echado la culpa a los demás? ¿Cuántas veces me he sentido desnudo porque la conciencia me hiere? ¿Cuántas veces he sentido que las consecuencias de mis actos me están llevando a trabajar, a actuar, a moverme en algo que no me gusta? He llegado a sentir que Dios me abraza y me pone ropa para que viva feliz. Ahí quedan como algunas inquietudes. Finalmente, para terminar, algunas reflexiones para el hoy. Algunas reflexiones para el hoy. ¿Sí? El pecado es el verdadero mal en este mundo. De este pecado original que hemos reflexionado provienen todos los demás males, especialmente aquellos males físicos que son los que más nos afectan, ¿no? Sí, porque de este pecado original de no asumir la responsabilidad de nuestros actos y culpar a los demás, surge la envidia, el sufrimiento, el deseo de venganza. Yo cuántas veces he escuchado a papás maltratar a sus hijos y justificarse diciendo, es que así me criaron a mí, pues. O sea, como a mí me dieron palo hasta más no poder, ahora creo que es lo mismo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces juzgamos la vida de los demás desde lo que nosotros somos? ¿Cuántas veces el pecado nos ha llevado a la frialdad, ¿sí?, de ver que fuera de nuestras parroquias suele haber una anciana, un anciano que se pone a pedir limosna? Y todos los domingos que vamos a misa nos hemos acostumbrado a ver ese viejito, a ese enfermo en la puerta que ya pasamos de largo y ni siquiera nos duele el corazón. Cuando como creyentes, cada vez que lo veamos deberíamos sentir un dolor en el corazón
porque es un hermano que está sufriendo, es un hermano desnudo al que hay que vestir, es un hermano con hambre al que hay que alimentar. ¿Sí? Nos hemos llenado de penas, algunos nos hemos vuelto tan resignados que llegamos a decir una frase que para mí no es ni siquiera cristiana. Yo soy así, yo ya no voy a cambiar. Peor aún cuando condenamos a los demás, es que tú ya no cambias. ¿Mm? Deberíamos recordar a un Jesús que permanentemente, frecuentemente está en contacto con el sufrimiento de los demás, con los pobres, los enfermos, los endemoniados, los pecadores, los impuros, y sin temor a contaminarse del pecado, porque en el tiempo de Jesús, hablar, tocar a un enfermo, a un endemoniado, a un pecador, era quedar impuro. A Jesús no le preocupa eso. Simplemente abraza el dolor de los demás. Hoy en esta casa ha entrado la salvación. Eso va a decir Jesús. Y va a abrazar tanto el dolor de los demás que va a llegar hasta la cruz. Gaudium et Spes, este documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, en el número 22 nos dice, por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y la muerte que fuera del Evangelio no se vuelve en absoluta oscuridad. ¿Qué es lo que nos intenta decir eso? Que frente a la idea de que el pecado ha invadido el mundo y que este mundo ya está contaminado y que no hay nada que hacer, Jesucristo nos viene a decir, hay mucho por hacer. Porque el sufrimiento, uno, mire lo que voy a decir, atención, uno puede partir del pecado para llegar a la redención. O lo voy a decir de una manera quizás más sencilla. ¿En cuántos retiros espirituales me ha tocado escuchar a personas que confiesan una cantidad de pecados, errores que han cometido en su vida y ahora con lágrimas piden perdón e inician una nueva vida? Que da ganas hasta decir, bendito pecado que llevó a este hermano a reconciliarse con Dios y con los demás e iniciar una nueva vida. Depende de qué vamos a hacer nosotros frente al pecado. Ahondemos un poquito esto, ¿no? Nos dice que Jesucristo nos redime y nos salva en la cruz. Y desde ese momento podemos redescubrir, porque ya no es que lo vamos a descubrir, es redescubrir que la fuente del bien está también oculta detrás del dolor. Según la disposición interior que tengamos, el sufrimiento, el dolor, incluso el pecado puede ser acogido como un momento para vivir la redención. Yo creo que esto es un misterio que tenemos que aprender a descubrir. Cuando Jesús lleva los pecados a la cruz, nuestros pecados, no es solamente para Él asumirlos y ya con eso somos liberados, que es lo que a veces pensamos y luego nos damos de narices cuando decimos, si Jesús nos compró a precio de sangre, ¿por qué seguimos pecando? Porque es que Jesús no llevó nuestros pecados a la cruz para liberarnos de ellos, sino para demostrarnos el camino de cómo hacer para poder superar ese pecado. ¿Mm? En la primera carta a Tesalonicenses se nos dice, a pesar de que como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser pesados, nos hicimos pequeños entre ustedes, imitando a la madre que juega con su criatura. Y de alguna manera Pablo nos está diciendo cuál es ese valor redentor de la cruz. Lo diga, vamos a decirlo de manera clarita. Los seres humanos, varones y mujeres, libremente podemos decidir hacer de nuestros pecados un proceso para purificarnos y redimirnos. Pero eso implica la cruz de Cristo. O dicho de otra manera, cuando yo descubro mis propias limitaciones humanas, descubro que la mejor manera, quizás la única manera de poder alcanzar y sentir la redención, la misericordia que Dios me ofrece, es volviéndome misericordioso con los otros. Ese es el sentido hondo de la cruz de Cristo. Jesús asume como propio el pecado del mundo y da su vida para que nosotros sintamos paz, nos sintamos reconciliados con Dios. Entonces, nuestra misión hoy es
también aceptar esa cruz y ofrecerle a Dios nuestra vida, asumiendo el pecado de los demás para que ellos experimenten la misma redención que yo experimenté por el amor de Cristo. O si lo quieren decir en una tercera manera, hasta más bonita, es volver nosotros Cristos capaces de asumir el pecado de los demás. Gaudium et Spes en el número 37 nos dice, a través de la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos, con ayuda de la gracia de Dios, ser capaz de lograr la unidad en sí mismo, que es lo que he dicho, ¿no? Concluyamos entonces con una última reflexión tomada del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 405. Dice, aunque propio de cada uno, porque todos llevamos dentro el pecado original, no como una marca, porque no lo es. Llevamos adentro el pecado original como una posibilidad propia de la libertad del ser humano. Es decir, todos los que tenemos la libertad humana sabemos que estamos o tenemos que escoger entre el bien y el mal. Si escogemos el mal, esa es la raíz del pecado original. Yo puedo vencerlo escogiendo el bien. Entonces, aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene un carácter de falta personal. Es propiamente la privación de la santidad y de la justicia. Pero eso no significa que la naturaleza humana esté totalmente corrompida. No, porque entonces no tendría sentido la esperanza. Está corrompida una parte fruto de la libertad. Pero si bien el pecado original puede herir nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestros apetitos, siempre tenemos la esperanza de un bautismo en Cristo que nos devuelve la gracia y que nos devuelve a la santidad con Dios. Y lo vuelvo a repetir, y el camino para esa santidad con Dios no está en los grandes esfuerzos que hacemos muchas veces por tratar de cambiar nuestra vida y ser coherentes. No, el camino de la santidad a Dios pasa primero por respetar al otro, no culparlo de nuestros propios errores y más bien como buenos cristianos y cristianas apostar por amarlos, por servirlos, por llevarlos a los hermanos al encuentro con Dios. Cuando libremente tomamos esa decisión, sin darnos cuenta, el pecado original va a fenecer, va a terminar en nosotros. Y hasta allí lo vamos a dejar, ¿sí?